Muy buenos días a todos. Empezando puntualmente, como todos los miércoles, Innova Lab Academy les da la bienvenida a este iTalks, que es un espacio creado para hablar de innovación, de temas relevantes relacionados con las tendencias, con todo lo nuevo que se viene y cómo enfrentar justamente estos nuevos retos, estos nuevos desafíos a través de una cultura de innovación. Lo que estamos buscando es que con estos espacios, ustedes que nos acompañan, pues puedan tener información detallada y de la mano de expertos internacionales que nos hablan de diversos temas durante cada una de las semanas que vamos teniendo en el año. Recordarles que tenemos una academia virtual donde ustedes pueden acceder a todas las grabaciones de nuestros iTalks que hemos tenido durante todo el año. Y además, en esta academia, pues estaremos también compartiendo algunos cursos y formaciones que serán de mucho interés para ustedes. El día de hoy, miércoles 26 de abril, ya se nos fue todo el mes de abril prácticamente, primer cuarto del año, y la verdad es que estoy muy contento el día de hoy de tener a Micaela Herrera. Ella es analista de innovación académica de la Universidad de las Américas en Ecuador. Nosotros tenemos un acuerdo de colaboración y alianza con la universidad precisamente con el fin de homologar y democratizar los procesos de innovación y sistemas de gestión de innovación, no solamente hacia las empresas, sino también hacia el tema educativo, poder sembrar de alguna manera la semilla tanto en los alumnos como en las personas que estudian un posgrado, pues que tengan esta información y esta profesionalización en lo que ahora es ya una realidad, la necesidad de gestionar la innovación como una cultura dentro de tu profesión o de una empresa. Entonces voy a presentarles. Ella es Micaela Herrera, economista y máster en econometría. Ha desempeñado cargos en análisis de datos e innovación en el sector financiero y de educación superior. Ha sido ganadora del concurso de investigación del Banco Central del Ecuador en la tesis de pregrado y me da mucho gusto el día de hoy presentarla. Antes de darle el espacio, también comentarles que nuestro coanfitrión Luis Arandia de Marketing Group y de Shark Academy está con nosotros el día de hoy. Luis, te saludo. ¿Cómo estás? Buen día. Buenos días, amigo. Muy bien, aquí ya listos para escuchar a Micaela con todas estas buenas innovaciones y a ver qué aprendemos el día de hoy. ¿Por dónde te encuentras hoy? ¿En qué parte del país? Andamos acá de pisa y corre en la Ciudad de México. A rato salimos de Aguascalientes. Perfecto, pues bienvenido y muchas gracias. Micaela, pues es todo tuyo el espacio. La verdad es que este tema de economía conductual basada en la innovación me llama la atención. El título tiene como ciertos vertientes de que hablaremos seguramente de algo relacionado con economía, pero no logro entender muy bien de qué va el tema conductual, economía conductual como concepto, y me parece muy interesante el planteamiento que nos vas a hacer el día de hoy para entender cómo este tema de la economía conductual se relaciona con la innovación y realmente cómo nos puede servir a nosotros para quienes estamos trabajando proyectos en innovación en los diferentes países que hoy están presentes. Así es que bienvenida. Muchas gracias, David, y muchas gracias a todos por conectarse. Creo que estos son los espacios que nos permiten crecer, no solamente de manera, digamos, dentro de un país, dentro de una institución, sino justamente rompiendo estas barreras y estos temas, digamos, físicos que también de alguna forma no nos permiten compartir el conocimiento directamente. Pero sí, un poco dentro de mi experiencia, empecé a trabajar en innovación hace un año
Antes de eso yo estaba un poco más relacionado con temas un poco más cuantitativos, como tú dices, estaba muy relacionada con el sistema financiero. Y al estar relacionada con el sistema financiero, muchas veces uno está relacionado también con el tema conductual de las personas. Yo hacía análisis de riesgo, pero este análisis de riesgo era muy cuantitativo, era un montón de programación, era ver variables, digamos, que describían a una persona, pero en números. Cuando comencé a estudiar economía, entendí que necesariamente la interacción de los humanos no solamente es un número, y esa es la parte interesante de la economía, que a pesar de ser una ciencia social, puede poner números, digamos, a las personas. Pero cuando vamos un poco más allá y cuando la gente se empieza a cuestionar realmente cómo las personas toman decisiones, es ahí cuando nace la economía conductual. Y la innovación necesariamente es justamente esta tendencia y proceso que está ocurriendo en todo el mundo, en todo momento, pero ahora más que nunca con todas las evoluciones tecnológicas y demás, en varias industrias y sectores. En este caso yo tengo un poco más de experiencia en términos de innovación académica, es en lo que trabajo, pero un poco con mi experiencia pensé y analicé este tema de cómo podemos conjugar los conceptos de economía conductual en la innovación, y esto es parte de lo que quiero contarles hoy. Y justo respondiendo a tu pregunta, ¿qué es la economía conductual? La economía conductual es una rama de la economía que nace más o menos alrededor de los años 2000, en el que se empieza a cuestionar la racionalidad de las personas. Uno de los preceptos o justamente los supuestos más importantes de la economía tradicional, digamos, es que todos los seres humanos tomamos decisiones racionales. Tengo dos frases de aquí, de Daniel Kahneman y Amos Tversky. Ellos son dos psicólogos que en algún momento se empezaron a cuestionar esto y justamente con sus conocimientos de psicología entraron un poco a cuestionar la racionalidad. Daniel Kahneman y Amos escriben y investigan durante toda su vida, y a lo que llegan finalmente es que necesariamente cuando una persona va a tomar una decisión, lo único que juega no es la racionalidad. Hay un montón de temas que también conjugan en que una persona tome una decisión u otra. Puede ser incluso emociones, puede ser incentivos, motivaciones o incluso sesgos. Vamos a hablar un poco más de los sesgos adelante, pero hay esta frase que a mí me gusta mucho y es que los seres humanos no son máquinas de procesamiento de información. Y eso es lo que nos diferencia mucho de las máquinas como tal. Es lo que nos diferencia hoy por hoy, por ejemplo, de la inteligencia artificial, es lo que nos diferencia justamente de una computadora. Y estamos sujetos también a limitaciones cognitivas que pueden afectar nuestras decisiones. Esto quiere decir que el rato que yo voy a hacer una operación matemática, yo no funciono como una calculadora. Y esa es la parte importante. Tenemos este tema adicional que nos hace humanos y que nos permite tomar decisiones un poco más complejas también. Después de hacer toda esta investigación, Daniel Kahneman saca este libro que se llama Piensa rápido, piensa despacio. Y él identifica dos sistemas del cerebro humano, el sistema 1 y el sistema 2. ¿Cuál es la diferencia de estos dos sistemas? Absolutamente todos nosotros tenemos ambos y los dos sistemas interactúan entre ellos. Pero ¿cuál es la diferencia? El sistema 1 es este sistema que se activa de manera intuitiva. Entonces, cuando estamos en algún lado y alguien nos dice ¿cuánto es 1 más 1? Nosotros inmediatamente y de manera automática respondemos 2. Esto quiere decir que nosotros no estamos haciendo una reflexión profunda en lo absoluto para responder esta pregunta porque ya tenemos esto grabado. Ese es el sistema 1, pero el sistema 1 también tiene problemas porque al no realizar una reflexión no está tomando toda la información disponible justamente para responder esta pregunta. Es decir, que nosotros respondemos automáticamente. Hay de hecho ahora algunos experimentos que están haciendo con inteligencia artificial de automatizar el hecho de que el 1 más 1 o la pregunta 1 más 1 no se responda a 2, sino que se haga el análisis detrás de por qué el 1 más 1 es 2. Y ahí tenemos el sistema 2, que es justamente el sistema que es más reflexivo y que de alguna forma va a parar un momento y va a tomar la pregunta o el problema que tiene enfrente, lo va a deconstruir y de alguna forma va a tratar de responder. Entonces, cuando yo pregunto cuánto es 37 por 42, no vamos a poder tener una respuesta inmediata, a menos que tengamos una calculadora. Y es justamente en este momento en el que este sistema 1 deja de funcionar, es decir, digamos, la respuesta intuitiva no tenemos en ese momento, y se prende el sistema 2 que nos permite hacer esta reflexión. Este sistema 2, por otro lado, es propenso a la fatiga y el cansancio. Esto quiere decir que, por ejemplo,
Si yo me pongo a hacer la multiplicación 37 por 42, si es que no lo puedo hacer en el tiempo que yo quisiera individualmente, probablemente no la haga. Y ahí qué. Lo importante de estos dos sistemas es que, como les digo, todos tenemos estos dos sistemas. Todos tenemos estas dos formas de pensar. Y esa es la parte interesante, porque los dos sistemas interactúan. Y muchas veces el primero que se prende es el sistema 1, y cuando no puede dar una respuesta rápida, se prende el sistema 2. Pero aquí viene una pregunta que justamente es algo que me gusta hacerme a mí también y hacer también en todos los momentos que tengo que proponer un proyecto, que incluso en cualquier interacción que tengo con mis compañeros de trabajo. La persona con la que yo estoy conversando, la persona con la que yo tengo que tener esa interacción, ¿es impulsiva o reflexiva? Y esto quiere decir, o en otras palabras, que lo ponemos, digamos, en términos de lo que Daniel Kahneman dice, en esta persona predomina el sistema 1 o predomina el sistema 2. Y esto es tan importante porque al final del día, si es que yo tengo una persona impulsiva, yo, la persona que le está proponiendo un proyecto o la persona que tiene una idea diferente, tengo que actuar de una manera. Y si es que estoy hablando con una persona reflexiva, tengo que actuar de otra manera. Y aquí viene también el tema, y un poco para entrar a la parte de innovación y de lo que hacemos, ¿qué es la innovación? Hay muchas personas que dicen que innovación es solo cambiar, que la innovación es solamente proponer una mejora continua, pero la innovación va un poco más allá. La innovación es un proceso, sí, de cambiar, es un proceso de creación, pero lo más importante es justamente generar el impacto positivo a largo plazo. Es decir, una innovación no quiere decir que si es que hay un baño que no está funcionando en la universidad, yo voy y cambio el baño. Esto no es innovar. Innovar es justamente identificar una necesidad y de alguna forma ver la solución para esta necesidad que no sea una solución momentánea ni temporal, sino que sea una solución a largo plazo y que de alguna forma me permita también causar este impacto, no solamente en una persona, no en dos personas, sino en un espacio bastante amplio en el que varias personas puedan entender cuál fue el cambio, por qué se hizo el cambio y por qué es un cambio esencial. Lo importante también es entender que un cambio no es lo mismo que una transformación. Y la innovación necesariamente no es solo un cambio, es una transformación completa de algún proceso. Incluso puede ser de algo físico, puede ser de un producto como tal, si estamos hablando de la industria comercial, por ejemplo. Pero siempre pensando en ir a futuro, al desarrollo en una institución, puede ser crecimiento económico, si estamos hablando de, por ejemplo, una institución pública, puede ser el desarrollo social, pero lo importante es esto. ¿La innovación funciona como un proyecto? Sí, definitivamente. Y esto en base a lo que nosotros hemos estado haciendo en la universidad, al menos lo hemos identificado de manera muy objetiva y son los pasos que ustedes pueden ver ahorita en pantalla. Como les decía, la innovación nace justamente inicial, o el paso inicial es la identificación de una necesidad o un problema, algo que tengamos que mejorar, algo que tengamos que cambiar. Y justamente la segunda parte es la más importante y es la generación de ideas. Dentro del área y dentro de lo que nosotros hacemos en el día a día es este intercambio de ideas continuo, que siempre está pasando, que no es que solamente en una reunión nos sentamos a dar ideas y bueno, sale algo de esa reunión, sino que es un intercambio constante. Y esa es la parte también más importante de entender la conducta y entender cómo funciona el cerebro humano. Después de esto, las ideas son increíbles, pero la evaluación de las ideas objetivas también es súper importante porque al final del día, si es que yo tengo muchas ideas, no las puedo ejecutar todas. Lo importante es entender y evaluar cuáles son las que van a funcionar. Y después, desarrollar prototipos. Y estos prototipos viene a ser un tema un poco complicado porque al final del día un prototipo quiere decir intentar, no quiere decir que vaya a funcionar. Puede ser que no funcione, pero la idea es lanzarse e intentar una vez. Después de las pruebas y la evaluación, la parte objetiva y la parte cuantitativa al final es la parte esencial de decir si que funciona o no funciona algo o lo que quisimos intentar. Y finalmente el lanzamiento o la masificación del proyecto o piloto que se empezó en algún momento. Entonces, uniendo los dos temas, ¿cómo la economía conductual conjuga con la innovación o cómo podrían de alguna forma caminar de la mano? Y en esto yo, digamos, he aterrizado en una palabra que es un poco amplia, pero también es muy puntual. Y es que al final del día la economía conductual lo que te permite es comprender.
y comprender en todo sentido. Comprender a tu equipo, comprender a la persona a la que le vas a proponer el proyecto, comprender la sociedad en la que vas a aplicar el proyecto, comprender absolutamente todo el entorno en el que tú vas a generar una innovación, comprender desde la necesidad hasta justamente el lanzamiento o la implementación de lo que tú quieres generar. Y el cambio o el proceso de innovación que vas a hacer va a involucrar necesariamente personas. Va a involucrar personas que de por sí ya tienen un proceso instaurado en su día a día, ya tienen algo que conocen. Y sacar a una persona de su zona de confort es la parte más complicada. El éxito de emprender o de hacer un proyecto de innovación está en entender y comprender cómo hacerlo. Cómo hacerlo para que estas personas que de por sí no tienen o no quieren cambiar, decidan tomar este riesgo y cambiar lo que tú estás proponiendo. La gran pregunta es ¿cómo? ¿Cómo haces eso? Al final del día, por ejemplo, nosotros tenemos una universidad en la que tenemos más de 2.000 personas trabajando. Y al final, ¿cómo tú hablas con cada una de las personas con las que tienes que implementar un proyecto? Si es que yo voy a implementar, por ejemplo, un proyecto para 1.000 estudiantes, ¿cómo puedo saber qué va a ser lo mejor? ¿En qué momento va a ser el mejor momento para implementar este proyecto? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? Todo. ¿Cómo puedo saber eso? Y esto, aquí es donde entra un poco más la parte económica, la parte ya cuantitativa, lo que he estudiado, digamos, desde hace 8 años, y es la observación y análisis de patrones. Al final del día, lo que tenemos, cuando tenemos información cuantitativa, una base de datos, podemos observar patrones de, por ejemplo, asistencia, podemos observar patrones de gustos, de tendencias, de motivaciones, de incentivos. Este tipo de cosas y patrones nos permiten dar una caracterización a una sociedad y entender cómo va a funcionar, qué podría funcionar, qué no podría funcionar. El estudio de los sesgos cognitivos, ¿qué es lo que pasa? Hay muchas personas y hay muchos conjuntos o sociedades pequeñas en las que hay sesgos cognitivos muy instaurados. Por ejemplo, el sesgo de confirmación. Hay personas o hay comunidades que son aversias a riesgos y no van a querer escuchar algo diferente de lo que han escuchado toda su vida. Si es que hay algo que está totalmente funcional, que probablemente no es eficiente, pero es funcional para esas personas, van a buscar todo lo negativo de la nueva idea que tú vayas a proponer para mantenerse en su zona de confort, para mantenerse justamente tranquilos, para mantenerse dentro de lo que ellos ya conocen. Estos sesgos cognitivos son identificables, sí, pero a través justamente del análisis de patrones. Y esto también se puede hacer a través de una evaluación del historial de decisiones y reacciones. Si tenemos una institución que tiene diferentes áreas, en este caso en la universidad tenemos diferentes decanatos, tenemos diferentes personas que lideran estos equipos, podemos también evaluar el historial de qué es lo que han hecho, cómo se han comportado, y así también identificar y caracterizar a cada una de las personas que se van a involucrar en la decisión del proyecto. Entender los medios y las formas adecuadas para comunicar. La comunicación es lo más importante y parte de lo que hemos visto alrededor o a lo largo de la evolución humana es que si es que nosotros no pudiéramos comunicarnos, no seríamos probablemente la especie que somos ahora, no seríamos la especie dominante en todo el mundo. Y es que nuestra habilidad de comunicarnos es lo que nos permite justamente hacer que las cosas pasen. Hay un libro, Sapiens, que te explica justamente que el chisme, que el hecho de que nosotros estemos en el pasillo hablando con nuestro compañero, contándole algo, es lo que permite que las cosas se conozcan, lo que permite que las cosas comiencen a suceder y se empiecen a regar por todo lado. Entonces, si es que yo conozco la audiencia, si es que conozco la gente con la que voy a tratar, voy a saber cuáles son los medios adecuados. Si es que utilizo mail y el mail no me está funcionando, probablemente tenga que hacer un trabajo un poco más manual, probablemente tenga que pasarme aula por aula, decano por decano, y tenga que hablar con ellos directamente, identificando nuevamente con cada uno de ellos cuál es la forma adecuada de contarles, de decirles, y cuáles son sus sesgos cognitivos también. Comprender incentivos y motivaciones. ¿Qué le mueve a cada persona? ¿Qué me mueve a mí? ¿Qué le mueve a la persona que tengo al lado? ¿Qué le mueve a la institución como tal? Por algo, y a veces las misiones y las visiones de las instituciones pasan desapercibidas, pero realmente eso es lo que nos debería mover a todos. Y si es que tenemos una institución completa en la que tenemos un objetivo principal, también atarnos a ese objetivo.
atarnos a ese objetivo, pero no de manera, no por encima, o no encima del papel, sino realmente atarnos y creérnoslo y atarnos a ese incentivo y hacer que ese incentivo también sea el incentivo de los demás. Y finalmente, diseñar para el comportamiento humano. Hay un tema súper importante y es que el comportamiento humano toma mucho tiempo en evolucionar y en cambiar. Tal vez si es que yo vengo y propongo un cambio el día de hoy y te digo, bueno, vamos a cambiar todo lo que tú sabes y el día de mañana vamos a comenzar a hacerlo de otra forma, con otro proceso. Probablemente lo que obtengas sea una resistencia y me digan que no, porque el comportamiento humano es ese. El comportamiento humano es probablemente proteger lo que tienes, defenderte de las amenazas, es un comportamiento completamente instintivo. Lo que tenemos que buscar es la forma de diseñar para el comportamiento de nuestra comunidad, de nuestra sociedad, y desde adentro, después de entender este comportamiento, comenzar a generar cambios pequeños para que comience a generar el cambio más grande o la transformación más grande a largo plazo. Y finalmente intentar. Eso es lo más importante y al final del día creo que es algo que todos sabemos y que nos dicen desde chiquitos, intenta. Al menos mi papá a mí siempre me decía, si quieres hacer algo, intenta la primera vez y si no te sale, no te sale, pero intentaste. Y eso es algo que hay veces que no nos dejan, hay veces que tenemos esta idea de decir, no voy a intentar porque qué pasa si fallo, porque qué pasa si no sale bien. Y al final del día, si no sale bien, lo único que vamos a hacer es volver al inicio, sí, pero ya tienes una experiencia. Y esta experiencia de fallo ya te permite también avanzar y te permite también innovar de una u otra forma o cambiar la forma en la que estás innovando. Ahora, ¿cuándo haces todo este análisis? ¿Cuándo vas a empezar a analizar la sociedad? ¿Cuándo vas a empezar a analizar también las personas que te rodean, tu equipo? Siempre hay que hacer este análisis, como nosotros decimos, antes, durante y después del proceso de innovación. Es importante analizar esto, pero sobre todo antes, porque antes de empezar tú tienes toda la oportunidad de ver el panorama desde afuera. Siempre vemos un proceso de innovación como un proceso inmersivo en el que nosotros también estamos inmersos, en el que nosotros también estamos participando. Si es que yo antes de empezar y justamente cuando estoy analizando cuáles son las necesidades de mi entorno, lo puedo ver desde afuera, como extraerme y ver desde afuera todo el panorama, es mucho más fácil hacer este análisis de tendencias, hacer este análisis de comportamientos, hacer este análisis de datos, que al final del día son datos, porque si bien lo que nos caracteriza, digamos, como humanos es esta subjetividad, para hacer este tipo de análisis también es importante entender que la sociedad sí se puede comportar de manera objetiva en un conjunto. Y eso es lo que estudia la economía al final del día. Y al tomar acciones como todas estas, al iniciar o antes de iniciar un proceso de innovación, podemos reducir la probabilidad de resistencia, es decir, podemos reducir la probabilidad de fracaso y aumentar la probabilidad de eficacia del proceso. Finalmente, y como para hacer un resumen de todo esto, la economía conductual es justamente el puente entre la teoría y la práctica de la innovación. La teoría, porque la teoría de la innovación nos dice, bueno, encuentro una necesidad, aplico un proceso, aplico un proyecto y resuelvo. Pero en la práctica no es tan fácil. En la práctica tú tienes personas que sienten, personas que piensan, personas que van a tomar decisiones de maneras diferentes, personas que se van a resistir, personas que no se van a resistir, personas que van a querer estar en absolutamente todo el proceso y personas que se te van a bajar en la mitad. ¿Cómo manejas todas estas variables para que funciones justamente entendiendo a estas personas? Y no manejándolas, sino diseñando para este comportamiento. Por eso, entender la economía conductual te permite diseñar las soluciones que no solamente son innovadoras, sino que también se adaptan a las necesidades y preferencias de los usuarios, del equipo, de la comunidad, de la sociedad, y maximizan su aceptación y adopción. De esta forma, también reducimos la probabilidad de fracasar en el intento, aunque fracasar nuevamente no es malo, pero si es que al final queremos tener un resultado efectivo y eficiente, lo importante es entender con quién estamos tratando y entender que son personas. Para eso nos sirve la economía conductual y la innovación sobre todo nos permite evolucionar como personas y como sociedad también. Excelente, muy bien. Gracias, Micaela. Pues muy interesante el tema. Voy a abrir los
los espacios para preguntas. Por aquí Leonel Pérez nos dice, ¿podrías abundar un poco sobre la resistencia al cambio en la conducta para realizar los cambios? Claro, claro que sí. Como decía inicialmente, la economía conductual también estudia un poco todos estos temas de resistencia y estudia también un poco todo este tema de reacciones humanas. Y un poco uniendo algunas literaturas, podría decir que el humano como tal también tiene este tipo de, como decía, actitudes instintivas. ¿Y qué es lo que pasa cuando tú sacas a, y pongamos en un ejemplo bastante como claro, ¿qué pasa cuando tú sacas a un gato de su casa, de donde él se siente cómodo, de donde está feliz, de donde nada le está molestando, de donde no hay incomodidades, no hay inconformidades? Definitivamente ese animal que no tiene, digamos, estas habilidades adicionales que nosotros tenemos, se va a sentir incómodo. Y ese es el primer sentimiento instintivo o la primera reacción instintiva que nosotros como también, como parte de la naturaleza y como parte, digamos, del reino animal tenemos. Pero adicionalmente a eso pasa que también existe una caracterización de poder aquí, y es que cuando tú eres dueño del proceso y cuando tú tienes un proceso que funciona, no vas a querer que absolutamente nadie más venga y te diga cómo hacer lo que tú estás haciendo. Y necesariamente la innovación lo que hace es eso, es incomodar, es sacarte de ese punto en el que tú dices, bueno, todo está funcionando bien, no hay nada que cambiar. La innovación viene y te dice, a pesar de que todo está funcionando bien, lo puedes hacer mejor. Puedes reducir tiempos, puedes reducir incluso la materia prima que utilizas y que lo llamamos un tema de producción. Y el momento en que vienes a incomodar, la persona va a reaccionar definitivamente de manera instintiva porque el sistema 1 es el que se activa. El sistema 1 es el que se activa y no permite, digamos, este análisis profundo de que definitivamente hay una forma mejor de hacer las cosas. Eso requiere también una reflexión adicional, que es reflexionar en qué punto estás haciendo mal. Y esto también se explica de una manera mucho más fácil. A nadie le gusta que le digan que está haciendo mal las cosas o que hay una forma mejor de hacerlo. Lo importante es cómo le dices a esa persona que puede hacer las cosas de una manera mejor. Tengo aquí una pregunta, Micaela. Me gustaría saber cómo pueden las empresas aprovechar la economía conductual para impulsar la innovación en sus organizaciones. Esta pregunta me encanta porque de por sí la economía creo que es una de las materias que las personas que no estudian alguna administrativa le huyen un poco por ser, digamos, una materia de números o una carrera de números. Siempre he dicho y siempre he pensado que la economía como tal, como ciencia social, es un tema que es un must para todas las personas, no necesariamente en entender absolutamente todo o la macro y la micro, sino en entender cómo funcionan las personas y cómo funciona la sociedad y las interacciones sociales. Eso entendiendo también que también nos mueven motivaciones, también nos mueven incentivos, que también somos personas que maximizan en su mayoría su beneficio o su beneficio al final del día. Entonces, entendiendo esto y entendiendo que la economía conductual también incluye la parte psicológica, la economía conductual por ejemplo, permitir que todas las personas que están dentro de una organización entiendan en lo más básico, que es en términos psicológicos y en términos económicos, lo que nos mueve como institución, permitiría justamente que todos se suban en el carrito de la innovación. Eso es lo que estamos intentando acá también. De alguna forma lo que hacemos nosotros es hacer siempre comunicar por qué estamos haciendo las cosas, cuál es el objetivo, que nadie se sienta afuera, que todo el mundo se sienta también libre de participar. Un proceso de innovación es un proceso en el que mientras más mentes tengas, va a funcionar muchísimo mejor porque tienes muchísimas más ideas. Como dije también al inicio, las ideas son buenas y hay que analizar cuáles son las que se pueden aplicar. Pero, y te doy un ejemplo, ¿qué es lo que puedes hacer? Tal vez abrir una convocatoria abierta de todas las ideas que puedan tener en una institución, en una empresa, de qué es lo que pueden mejorar, desde lo más pequeño hasta lo más grande, pero que todo el mundo se sienta parte. Y esto también hace y permite que la gente entienda
y que se sienta parte de una sociedad en la que se están moviendo en un mismo sentido. Entonces, la economía conductual tal vez es algo que de manera profunda deberían saber las personas que están liderando el proceso de innovación, porque como les decía, les permite, y es una herramienta que permite entender cómo aplicar o cómo implementar los proyectos de innovación de manera efectiva, pero también de alguna forma, y tal vez no tan directa, permitir que todas las personas de la institución conozcan también de esto y conozcan también por qué se está haciendo. Wow, pues la verdad no tenía conocimiento de este concepto como tal. La verdad ha sido muy interesante tu exposición y la manera en la que lo has presentado. Me gustaría también invitar a Luis. Luis, ¿qué te ha parecido el tema? ¿Tienes alguna duda que te gustaría hacerle alguna pregunta, perdón, que te gustaría plantearle a Micaela? Pues me gustaría que nos compartiera algún caso de éxito, algún ejemplo que pudiéramos aterrizar en algo que nos dé una claridad, un rumbo de cómo usar estos elementos, cómo utilizar estos conceptos, ya de una manera más pragmática, ¿no? Claro que sí, Luis. Y un poco para ponerles en contexto, yo trabajo en una universidad que tiene 17,000 estudiantes, tenemos más de 25,000 graduados, tenemos 2,000 personas trabajando aquí, y son 2,000 personas que no son solamente funcionarios, sino que también son profesores, son docentes. Tenemos docentes a tiempo completo, docentes a tiempo medio. Y te explico todo esto para que se entienda la diversidad de la comunidad en la que nosotros trabajamos. Es una comunidad que si tú sumas, al final del día podrías sumar hasta casi 40,000 personas, y es que sumamos incluso las personas que también están dentro del consorcio. ¿Y qué pasa cuando tú quieres aplicar un proyecto de innovación académico? Enfrentarse también al área académica es un tema que ha sido un reto en el sentido de que la academia también es un proceso, me gusta decir que es un proceso como muy instaurado, como es algo que está cambiando en el tiempo, sí, pero es lo que más ha tomado tiempo en que cambie. Y que ahora están saliendo todos estos temas de inteligencia artificial y tantas cosas que están pasando que, que son estímulos que definitivamente nos llevan a un punto de inconformidad y decir, bueno, ¿y cómo vamos a manejar esto y demás? Nosotros siempre presentamos proyectos y te pongo un ejemplo concreto. Nosotros recién estuvimos presentando un proyecto para implementar gamificación en algunas de las clases que se dan aquí en la universidad, gamificación dentro del metaverso incluso. Queríamos integrar tecnologías y también el tema de aprender jugando. Y todo esto viene de la mano de hablar con casi 50 docentes que no estaban contentos con decir, bueno, sí queremos implementar la gamificación y sí queremos cambiar mi clase o mi cátedra normal por un juego que no sé en qué me va a ayudar, no sé cómo va a funcionar. El área de innovación aquí nace recién hace un año y lo primero que tuvimos fueron estos intentos fallidos de comunicarnos con estas personas porque no entendíamos cuál era el incentivo o qué teníamos que hacer para que ellos entiendan y para que ellos también se suban en esto y quieran hacerlo con nosotros. Y tuvimos de todo, tuvimos docentes que desde un inicio nos dijeron, sí, no me importa, no entiendo, no sé cómo funciona, pero sí, voy a aprender. Tuvimos docentes que ni siquiera nos respondieron, tuvimos docentes que se subieron a la mitad del camino y tuvimos docentes que se bajaron a mitad del camino. Al final del día, lo que nosotros hicimos fue inicialmente analizar la población de estudiantes, analizar cómo iban sus notas, cómo iba su asistencia, todo esto con distribuciones, entender casi de 2,000 estudiantes cómo se comportaba toda esta masa de personas. Y una vez que entendimos, hicimos una hipótesis de cómo podía funcionar el aplicar gamificación o cómo podía mejorar la gamificación, todas estas variables que nosotros teníamos. Una vez que entendimos la necesidad, que ya teníamos claro cuál era la tendencia, cómo se comportaba la población en la que íbamos a implementar, teníamos que necesariamente hacer que las personas que van a implementar el proyecto tal cual, que son los docentes, se suban con nosotros. Y en este caso lo que hicimos fue justamente un incentivo. Y el incentivo era justamente que los profesores, de alguna forma, aquí tenemos algunos temas de evaluación docente y demás,
pero hicimos con las autoridades de la universidad algunas reuniones para que los docentes entiendan qué era lo que estábamos haciendo. ¿Por qué estábamos haciendo esto? ¿Cuál era la necesidad de que nosotros como universidad comenzábamos a caminar hacia un punto diferente? ¿Cuál era la necesidad de convertirnos en la universidad más innovadora del país? Después de hacer todo este proceso, pudimos implementar el piloto. Fue un piloto con 2.000 estudiantes, como te digo, 50 docentes, y hoy por hoy lo abrimos a una actividad como una actividad voluntaria en el que ya tengo más de 100 docentes que lo quieren hacer voluntariamente. No es que les estoy obligando, no les estoy pidiendo que lo hagan por subirse, digamos, de manera obligatoria, sino que ellos ya tienen un ejemplo de que funcionó. Al final, digamos, del piloto hicimos un análisis de las notas, un análisis de las distribuciones, y efectivamente, a pesar de ser una muestra tan pequeña, las distribuciones tenían una mejora. Ahí teníamos ya también la razón cuantitativa y teníamos un resultado tangible de que esto funciona, de que esto cambia, de que esto realmente hace que las personas se sientan más involucradas en la materia. Y como te digo, hoy por hoy ya no tengo que escribir a cada uno de estos docentes para que se suba en el proceso, sino que ellos me escriben a mí pidiendo que quieren aplicar esta nueva metodología en sus clases. Esperamos que dentro de tal vez 6 meses o un poco más, esto ya sea algo que esté implementado en toda la universidad. Todo este proceso, si es que lo hubiéramos hecho de otra forma, tal vez implementarlo de manera obligatoria, no hubiera tenido el resultado que nosotros esperábamos, justamente porque apela a estos procesos cognitivos de resistencia, de confirmación, de que no lo quieren hacer, de que me están imponiendo algo, pero ahora yo tengo completamente una voluntariedad de su parte y tengo las personas que quieren hacerlo conmigo. Y el hecho de que quieran hacerlo conmigo para mí es del éxito. Oye, Micaela, una pregunta. ¿Qué tendencias futuras prevés en la intersección entre lo que es economía conductual e innovación? ¿Qué preveo en tendencias? Primero, es una de las ramas de la economía que está tomando mucha fuerza y un poco para que también ponerlos en contexto, hay muy pocas maestrías a nivel mundial que toman ese tema, digamos, como tema principal, pero es una de las ramas que está tomando mucha fuerza justamente porque la racionalidad se está viendo muy criticada a nivel mundial. Hay varios economistas, nuevos economistas que tienen nuevas teorías de cómo debería funcionar, y digamos, hay varias teorías o varios fundamentos económicos tradicionales que se están cuestionando. Y necesariamente la innovación, como decía al inicio, es un proceso que está pasando todos los días y que está pasando todos los días de manera más directa, más palpable. Creo que ahora ya antes no existían las áreas de innovación. Antes no había un área de innovación en las instituciones, en las universidades menos, en las universidades ni pensarlo. Tal vez si teníamos alguna empresa de productos, de producción, si había esta área de innovación, pero innovación de productos, como para decirme, bueno, hoy no voy a hacer una leche de fresa, sino una leche de fresa con durazno. Pero ahora ya no está pasando eso. Ahora lo que queremos es que todas las instituciones, todas las empresas tengan esa área de innovación, porque ya no es solamente cambiar un producto, ahora es cómo hago que este producto realmente le llame la atención a esta persona. Y es porque también la población como tal está evolucionando a un punto en el que las motivaciones y los incentivos no son los mismos que hace 50 años y no son los mismos que ayer. Somos una sociedad que está cambiando inmediatamente, que cambia de hoy a mañana, de mañana a pasado, y ya somos otra sociedad también, que le importan otras cosas, que le gustan otras cosas, que estamos siempre pendientes de las redes sociales y de la información que nos está bombardeando todo el tiempo. También somos una sociedad que probablemente hoy día escuchamos una noticia de algún periódico, pero mañana escuchamos todo lo contrario, y entonces un día creemos una cosa y al otro día creemos la otra. Entonces, si es que nosotros vemos esta sociedad que está cambiando tan constantemente y de manera inmediata, la economía conductual es justamente eso que nos va a permitir entender que los incentivos económicos, en conjunto con la psicología y cómo funciona nuestra cabeza ahora, es lo que nos permite o no nos permite subirnos a un proceso de innovación. ¿Cuál es la tendencia que yo creo? Y es que necesariamente en un par de años esto va a ser algo que las instituciones, las empresas, las cabezas de las empresas van a tener que saber al revés y al derecho. Porque ¿qué pasa si tú no puedes trabajar con un equipo que conoces? ¿O qué pasa si no conoces a la sociedad a la que le estás vendiendo tu producto? Solamente ya no vas a vender. Es decir, que
si te estoy entendiendo, voy a medio hacer un resumen de lo que yo estoy Ujú, entendiendo y que seguramente nuestra audiencia también está haciendo la reflexión. Es decir, hoy por hoy lo que mencionas es que es fundamental el poderse adentrar más y profesionalizarse en el mundo de la innovación como ujú. parte de una cultura empresarial. ¿Es correcto? Sí. Es bien mi concepción desde el punto de vista de academia, ustedes como una de las universidades más importantes del Ecuador, lo que Sí, están correcto. impulsando en le llamamos, ¿no? El chip de los alumnos, de los profesores, de la gente de posgrado es impulsar a través de diferentes temáticas la cuestión de tienes que ser innovador, tienes que tener una cultura innovadora, pero una cultura innovadora que no solamente hacia un producto en particular para generar algo nuevo, algo material que vas a sacar al mercado, sino que ahora tienes que empezar a analizar necesidades del consumidor para traerlas como en un proceso de ingeniería inversa, ¿cierto? Ujú, Para trabajar al interior, pero también resulta que al interior, para que el proyecto de innovación sea exitoso, tienes que trabajar en un tema, cuando hablamos de exitoso en tema empresarial, pues es que genere ganancias y esta es la parte que yo ujú, entiendo como el pilar económico de decir, ok, para innovar en todos los procesos de la empresa y satisfacer las necesidades del cliente, tenemos que pensar en que hay que generar valor con lo que hagamos, pero hay un proceso interno de innovación que tenemos que trabajar donde tenemos que alinearnos todos los que participamos en la organización, uno, a un concepto de innovación que nos, que nos alinee tanto de manera estratégica como para trabajar de manera conjunta y entonces cada quien haga sus aportes para que esos proyectos sean exitosos y realmente logren una, satisfacer necesidades del consumidor y generarle valor tanto al consumidor como a la empresa. Y eso es lo que yo entendería el día de hoy como el término de economía conductual alineado al tema de innovación. No sé sí, si estoy entendiendo correctamente tu planteamiento. no, sí, 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 David. De hecho, es parte, digamos, de toda esta conjugación, como digo, de la economía conductual con la innovación. Y parte de lo que tú dices es lo que está sucediendo, parte de lo que tú dices es lo que yo creo que debería empezar a funcionar. Y sobre todo lo que mencionaste al final, que todos se estén moviendo hacia un mismo lugar, ¿sí? Y que todos se estén moviendo como una masa hacia este mismo lugar en el que quieres llegar. Y en esto también definitivamente entra la economía conductual porque tienes que entender las motivaciones y los incentivos. De la empresa, como tú dices, necesariamente es un incentivo económico, es un crecimiento económico. Y para allá van a ir los proyectos de innovación. Pero para que este crecimiento se dé, también tenemos que entender las motivaciones, las necesidades de los consumidores, de tu equipo y también al final del día de las personas externas que también van a estar involucradas en el proceso. De esa forma puedes hacer una sinergia completa para que realmente el proceso y Es, el proyecto tenga eficiencia. es decir, que es clave el tema de trabajar con su parte conductual, su parte de conocimiento. También hablamos de que en la innovación es importante como los roles y perfiles de cada persona, dependiendo de colocarlos en el lugar correcto y en el proceso correcto para evitar que el proceso o el sistema general de innovación se frene, que no puedes poner a una la que analiza números, la que tiene como la parte muy de decir, sí tenemos los fondos, esto es lo que podemos invertir, esto es lo que tenemos, no lo puedes Ujú, poner en el proceso creativo. El proceso creativo puede verse frenado en este sentido. Sin embargo, es muy importante el aporte de esta persona en los procesos ya de toma de decisiones de lanzamiento de producto, de generación de estrategia. Entonces, ujú. sí hay un tema que me llama mucho la atención, el concepto, y qué interesante que saber
que en países como Ecuador, países hermanos en América Latina, nos están de alguna manera dando información y este contenido de saber que hay profesionales que ustedes están formando con esta nueva visión de que deben ser innovadores, pero deben tomar en cuenta toda la cuestión conductual al interior de la organización para generar valor en todos sus proyectos de innovación. Así Así es que muy interesante, Micaela, gracias por esta charla tan, pues tan llena, ahora sí, de riqueza, tanto teórico-práctica, porque la verdad no había yo visto el concepto de innovación desde el punto de vista de economía conductual, ¿no? Como un pilar importante dentro del proceso. Fíjate que aquí Leonel nos hizo la misma pregunta 2 veces. Leonel, ¿te gustaría hablar? ¿Hay algo que no haya quedado claro de la pregunta que hiciste? Fede, si le puedes dar oportunidad de Sí, ya la tiene. micrófono. Hola, buenos días. Sí, de hecho sí me quedó claro, pero me gustaría que abundara más, como dices, yo creo que el proceso de comunicación es algo clave para que hablamos de innovación, pero se nos olvida, o sea, a nivel teórico lo entendemos, sabemos que es algo novedoso, algo que se puede implementar y pues lees la bibliografía, puedes hacer los modelos que quieras, pero cuando vas a comunicarlo, mencionaba Micaela que pues a nadie le gusta que le digan que está mal lo que hace. A eso me refiero con que se puede eh, abundar o recomendar a dónde estudiar este tema de resistencia al cambio, porque creo que es uno de los pilares. La innovación se oye muy bonito, pero creo que es un nivel cuarto, quinto nivel arriba, que se nos olvida los cimientos que sustentan la innovación, y entre ellos es cómo eliminar la resistencia al cambio. Gracias. Claro, claro que sí, Leonel. Y bueno, aquí me gustaría comentarte que lo nuestro también es un poco más de experiencia empírica. Estamos abordando este tema de la resistencia al cambio también de una manera, primero con todos los tips, digamos, que los puse aquí, y también desde una perspectiva un poco más humana. Eso también implica entender por qué la resistencia al cambio, cómo ha sido la historia o el historial de esta persona dentro de la institución, dentro del cargo que ocupa, dentro de las decisiones que ha tomado. Eso ha sido un trabajo, digamos, que nosotros hemos estado haciendo. Como tal, no hemos encontrado mucha luz tampoco en este tema de resistencia al cambio de manera objetiva o de manera como manual, de decirnos, bueno, estos son los pasos que debería seguir. Pero si te digo una experiencia, que es lo que nosotros hemos hecho para que la resistencia no sea tanta, es generar necesidad de cambiar. Y esto entiéndase por visibilizar lo que está pasando en el mundo. ¿Qué es lo que hemos hecho? Y como les decía, la academia también es un espacio un poco difícil de transformar. Es un poco difícil de innovar también en el sentido de que el conocimiento y lo que se instaura o lo que se da en una clase es mucho del profesor. Y meterse, digamos, en una cátedra es un poco complicado. Pero ¿qué pasa si yo hago una charla completa con todos los docentes en el que no solamente motivo, sino que también cuestiono e invito a cuestionar el hecho de que el conocimiento está al alcance de todos en el Internet? ¿Qué pasa si es que yo el día de mañana cuestiono realmente lo que tú estás haciendo desde un lado que no hay forma de refutar? ¿Qué pasa si yo te digo el día de mañana lo mismo que tú me puedes, o lo mismo que yo puedo hacer en un examen, o lo mismo que me puedes preguntar tú en un examen, lo puedo preguntar o me lo puede responder ChatGPT? Entonces, ya hay tantas cosas que están sucediendo que al final del día ya generas una necesidad que es imposible resistir. Eso es lo que nosotros hemos encontrado como eficiente para esta resistencia, y es que todas las personas de alguna forma entiendan y comprendan por qué nosotros estamos proponiendo lo que estamos proponiendo. Y esto visibilizamos en diferentes espacios y de diferente manera. Hay veces que hacemos conferencias, hay veces que lo hacemos directamente, por ejemplo, entre comunidades más pequeñas. Entonces, de una universidad tan grande que tienes diferentes decanos, diferentes escuelas, tienes también la posibilidad de hacer estos acercamientos puntuales con personas que sabes que van a llegar a estas otras personas.
Y todo esto implica también conocer cómo funciona tu institución. Lo más importante nuevamente es que las personas que están liderando estos cambios entiendan cómo funciona. Cuando uno entra a una institución, y te puedo hablar desde mi experiencia, entré hace un año, yo no sabía en lo absoluto cómo funcionaba la universidad. Y estuve casi un mes entendiendo y caminando por todos los pasillos de la universidad, hablando con todas las personas, desde Celina, que es la persona que limpia mi oficina, hasta Carlos Larrete, que es justamente el canciller, y entendiendo cómo funciona, entendiendo cuáles son las interacciones, quiénes son las personas que llegan. Que hemos hecho también, por ejemplo, en todas las facultades sabemos e identificamos cuáles son estos docentes, que todos sabemos que en nuestra época universitaria hubo ese docente que nos marcó. Qué importante saber cuáles son estos docentes en cada lugar, porque esas personas van a poder llegar directamente a los estudiantes sin necesidad de que yo les envíe un correo electrónico. ¿Qué pasa si es que también sé quién dentro de una facultad puede comunicarse de mejor manera con todos los directores de carrera? Puedo llegar de manera directa y el mensaje va a llegar mucho más claro que si es que yo voy, me presento y les presento un proyecto que probablemente no van a aceptar porque no me conocen, no saben quién soy y probablemente lo primero que piensen es, tienes 24 años, ¿por qué me estás diciendo qué hacer? Entonces, todo este tema de la resistencia es algo empírico y es algo que en el momento en que yo encuentro un manual, te prometo que te lo paso porque es un tema que es difícil de sobrellevar. Pero dentro de esto lo que te puedo decir es que lo que nos ha funcionado es conocer las personas con las que estamos tratando. Conocer a las personas, definitivamente. Oye, nos dice aquí Sergio una duda. ¿Cuánto tiempo lleva Ecuador aplicando cultura de la innovación? Específicamente hablemos de la UDLA, ¿no? Porque es algo, decías algo nuevo en términos de concepto, pero ¿cuánto llevan como ya trabajando como institución educativa en la promoción e implementación de este mindset de innovación en los alumnos y sus egresados? Claro, vamos un año, es corto el tiempo. Claro. Hace un año nació el área de innovación académica. De hecho, yo fui la primera persona que entró al área, y después entró Jaime, que fue la persona que, digamos, nos ayudó un poco a despegar esto. Pero justamente la idea es que no importa el tiempo, sino las ganas que tengamos de hacer las cosas. Entonces, va un año, somos un equipo de 4 personas, no somos más, pero entre 4 personas hemos hecho al menos 40 proyectos en un año. 40 proyectos que tienen sus resultados, que tienen métricas, que tienen sustentación también académica, en el sentido de que hacemos esto porque sabemos que está funcionando en el mundo. Y hay algo que nosotros también siempre tenemos en mente, y es que somos un país que está también, digamos, atrasado en términos de desarrollo. Es decir, que si yo regreso a ver Estados Unidos y a las universidades de Estados Unidos, definitivamente puedo ver prácticas que están funcionando, y no es necesario inventarse el agua tibia en lo absoluto, sino solamente regresar a ver qué se está haciendo y replicar buenas prácticas. Eso también funciona mucho. Y eso es parte de lo que nosotros hicimos los primeros meses en los que empezamos en la universidad, fue empezar a entender qué necesitábamos, qué están haciendo las universidades más innovadoras del mundo y hacia dónde tenemos que apuntar, hacia dónde tenemos que ir y qué tenemos que hacer para ir hasta allá. Entonces, como te digo, al inicio también fue un proceso un poco lento en el sentido de que teníamos que empezar a entender cómo funcionaba todo para empezar a aplicar proyectos de cambio. Porque si no sabes cómo funciona algo, o llevamos algo súper práctico, si no sabes cómo funciona el carro y se te queda el carro varado, no vas a saber ni siquiera por dónde comenzar a ver. Eso es lo que me pasa a mí siempre. Si es que se me queda el carro tal vez humeando en algún lado, no sé por dónde comenzar a ver porque yo no sé cómo funciona un carro. Entonces, lo que hicimos fue eso, entender estructuralmente cómo funciona todo y después sí identificar estos puntos de dolencia o estos puntos de mejora en los que podíamos aplicar un proyecto. Listo. Voy a dar espacio para una última pregunta antes de que se nos termine el tiempo. Mientras tanto, Federico, me gustaría hacer como ir cerrando la actividad con un enlace que les vamos a poner en el chat a todos para que por favor nos ayuden a completar
Y antes de quitar tu presentación, Erika, ¿hay algún lugar donde si la gente quiere ponerse en contacto contigo, te pueden contactar? ¿Cómo hace la gente para ponerse en contacto contigo? No sé si nos puedes ayudar. Si no lo tienes en presentación, en el chat, y con mucho gusto Claro que para sí, que tome datos de dónde contactarte. Ahí claro les que he sí. colocado un enlace para que por favor, Federico, nos ayudes a colocarlo aquí en la pantalla. Y ayúdenos, por favor. Son 3 conceptos que hemos aprendido hoy en temas de economía conductual. ¿Qué conceptos fueron los que les quedaron ahí claros para poder presentarlo aquí? Federico, si me ayudas con la pantalla. Voy a quitar su pantalla compartida, Micaela. Claro que sí. Igual en el chat les dejé mi correo y mi número de celular en Muchas caso gracias. de que quieran contactarme. Feliz de la vida. Muchas gracias. Entonces, mientras están ahí llenando en el concepto, si les pones el QR, Federico, para que puedan también, si estás en tu PC, pues tómale foto al QR para que puedas ingresar a la actividad, o haz clic en el chat para que podamos ir completando y viendo cuáles son los conceptos que más han quedado claros. Creo que Joaquín tenía una pregunta. Joaquín de OINDI, adelante. Creo que no. ¿Me escuchan? Sí, Joaquín, adelante. Micaela, muchas gracias. Excelente tu plática. Tengo el gusto de conocer a David ya desde hace mucho tiempo y he visto el entusiasmo con el que ha tomado este tema de la innovación en sus diferentes facetas y ha tratado de involucrar a las gentes, ha tratado de involucrar a las universidades y demás. Me gustaría mucho nada más hacer lamento mucho haber llegado tarde, Micaela. Es excelente tu presentación. Aparte de que eres una mujer muy guapa, hace más atractivo todo esto. Y lo digo con todo respeto. Hay 2 cosas que siempre me he lamentado que ha pasado en el mundo, en educación. 1, que ya no hay la clase de civismo con la que yo nací, con la que yo fui a la primaria y a la secundaria. Eso ha cambiado mucho la mentalidad de los jóvenes. Y la segunda es de que la economía se debió haber enseñado desde el kinder, desde el recreo. Sin la economía, sin el concepto de economía que ahora estamos viendo, y lo estoy diciendo desde hace mucho tiempo, que debía haber empezado esto, se descompone. El mundo está tan cambiante, y lo mencionabas hace rato, Micaela, en el que estamos siendo tan invadidos por tanta influencia de medios masivos, redes sociales, etcétera, que distorsiona. Si nosotros le preguntáramos si nosotros escogiéramos 10 estudiantes de una universidad en México y les preguntáramos qué es lo que ustedes y por qué están ustedes estudiando, 8 de cada 10 estudiantes te van a decir porque yo quiero trabajar en una empresa grande, porque yo quiero tener un buen puesto de dirección en una empresa grande. Si nos vamos a Estados Unidos y hacemos a la misma gente, a la misma población, esas 10 personas, ¿por qué están estudiando? Mucha gente de ellos van a decir porque queremos innovar, queremos hacer algo nuevo. El estudiante norteamericano, y tengo la satisfacción de haber estudiado en Estados Unidos, el estudiante norteamericano no está estudiando, no va a la universidad para ir a una empresa a trabajar como un empleado. El gringo está estudiando para innovar, para hacer algo. Así nace Facebook, así nace Google, así nacen todas estas empresas que dejan un acervo cultural a la humanidad impresionante, que cambian totalmente generaciones y generaciones
de educación, de cultura, de modismos, etc. Yo creo que ahí es algo muy importante en el cual deberíamos nosotros enfocarnos. ¿Cuál es la perspectiva a futuro del estudiante? Sabemos perfectamente bien que si yo no innovo en mi teléfono, va a venir un Nokia y me lo va a quitar, ¿sí? Estuve, y no es de ninguna manera presunción, yo estuve estudiando también en Tokio, Japón, y la vida en anaquel de un producto en Tokio es de 8 meses. Una cámara X en un aparador en el Shinjuku, en Tokio, tiene de vida 8 meses. En 8 meses va a salir un producto innovador, nuevo, más barato, más chiquito, con más aplicaciones. Entonces, se está moviendo a una velocidad impresionante. ¿Cómo podemos hacer, Micaela, para empezar a cambiar no solamente esa mentalidad? Acuérdate, no sé, tú eres de Ecuador, pero yo me acuerdo del chico que mi papá me decía, el chiste no es ganar, sino competir. No sé si te acuerdas tú de eso, pero es realidad. Sí, ese era un dicho que mis abuelos tenían. El chiste no es ganar, sino competir. ¿Sí? Dichos como lo bailado nadie te lo va a quitar. Que dejan una huella en la persona, en el ser humano. ¿Cómo hacer, Micaela? ¿Cuál es el reto para que esto empiece a funcionar desde una manera cultural, no desde la universidad, no desde una plataforma empresarial, sino que el niño que está ahorita recibiendo el consejo del padre pueda recibir ese mensaje en la cual la innovación es algo 100% necesario para el resto de su vida? Gracias. Agradezco mucho el tiempo, David. Como siempre, te quito mucho tiempo de tu exposición. Te pido una disculpa. No, no te preocupes, Joaquín. No, muchas gracias, Joaquín, por tu pregunta. Y efectivamente también eso es un tema que estudia la economía conductual. El tema cultural, al final del día, es solamente como conjugar todas las conductas de la gente que está en un país, en una empresa, en una sociedad. Y el tema cultural nos juega mucho en contra. Acá pasa exactamente lo mismo. Acá en Ecuador tenemos, y digamos, ese es parte de nuestro objetivo, como tú decías, desde la universidad. Pero sí, yo sí creo, y como economista creo que la educación, y no la educación universitaria, sino la educación primaria, es necesariamente el punto principal o es la raíz desde donde fundamentamos nuestro país, desde donde fundamentamos nuestra cultura y desde donde podemos hacer un cambio. Entonces, y si me preguntas a mí, y yo siempre he dicho que la mayor cantidad de inversión pública eficiente que se debería hacer es en educación primaria. Y es justamente en los niños, los niños que no están ni siquiera tal vez en primer grado, sino es en los niños de prekinder, en los que todavía están absorbiendo todo lo que escuchan, todo lo que ven, porque es ahí donde se empieza a construir esta sociedad que, como tú pones como ejemplo, es la de Estados Unidos. Entonces, ¿qué pasa allá? Y de hecho, si comparamos culturalmente y económicamente cómo funciona México, Ecuador y Estados Unidos, es ahí donde cambia esa situación. Entonces, vámonos a temas muy, muy puntuales. Por ejemplo, aquí en Ecuador, un joven no sale de su casa hasta los 27 años. O sea, esa es la media. Esa es la media de edad en la que una persona decide ser un ser humano funcional. ¿Qué es lo que pasa en Estados Unidos? A los 18 años, los jóvenes ya son funcionales, completamente funcionales. Y no son funcionales, como tú dices, para trabajar tal vez en una empresa, sino son funcionales, y bueno, no vamos a hablar de la gran mayoría, pero sí hay personas que pueden salir e innovar y crear cosas porque su sociedad y la cultura en la que viven les permite. Entonces, ¿por dónde comenzamos y por dónde yo siempre he pensado que deberíamos comenzar? Es por la educación primaria, por la educación de los más chiquitos. Sin embargo, la educación universitaria también puede hacer un cambio.
Y ahí te pongo un ejemplo de qué es lo que nosotros estamos haciendo. Al ser, y nuestro propósito es instaurarnos como la universidad más innovadora, no solamente como universidad. O sea, no quiero ser la universidad que les da iPad a todos los estudiantes cuando entran a la universidad. Eso no me interesa. Porque un iPad al final del día cualquier persona se puede comprar. Y lamentablemente es así. Si pueden entrar a una universidad pagada, probablemente se puedan pagar un iPad. Lo que a mí me interesa es cambiar la mentalidad. Y esa mentalidad cambio no solamente explicándoles cómo se utilizan las nuevas tecnologías, sino lo hago haciendo un TEDx, lo hago haciendo charlas, conferencias, lo hago haciendo y abordando desde los docentes. Hemos creado todo un proceso de innovación aquí en la universidad que se llama Metamorfosis, que tiene 4 pilares muy fundamentales. Y parte de esto también es abrir al mundo a los estudiantes, que es lo que pasa mucho en Ecuador y no sé si sea así en México, pero aquí el estudiante generalmente, como tú dices, entra a la universidad para quedarse trabajando dentro del país, o sea, ni siquiera piensan en fuera. No saben que existe esta posibilidad de trabajar remotamente en Upwork, en Fiverr, que pueden ser freelancers, que pueden trabajar en Tokio, en Japón, en China, desde sus casas, sentados o desde una playa si quieren. No existe esa posibilidad. Entonces, ¿qué es lo que nosotros también buscamos del tener tanta posibilidad de comunicarnos con tanta gente al mismo tiempo? Como les decía, y no sé si es que estuviste cuando lo dije, pero somos 17,000 estudiantes, somos 2,000 docentes, somos como 300 funcionarios, 25,000 graduados. Es una comunidad tan grande a la que yo puedo llegar nada más haciendo un clic, enviando un mail, invitando, haciendo esfuerzos para que la gente comience a conocer estas cosas. Y eso es lo que estamos haciendo, comunicando, que al final del día la comunicación es lo que nos permite como tal saber y subirnos a estas nuevas tendencias y entender lo que está pasando. Al final del día Ecuador es un país muy chiquito y si yo decidí, por ejemplo, quedarme aquí en Ecuador a trabajar y digamos, a sacar adelante el país es por eso, porque hay oportunidades y eso también me gusta decirles a las personas que estudian aquí. Aquí hay todavía oportunidades de crear. Aquí todavía podemos generar nuevas cosas y esas ganas y esa idea de que sí pueden hacerlo es lo que tenemos que cambiar. Y para mí, definitivamente es en la educación. Totalmente de acuerdo y es por eso que existen estos iTalks. Educación e innovación en diferentes temas. Te agradecemos muchísimo, Micaela, el habernos acompañado. Gracias nuevamente, por favor, a los directivos de la UDLA, darles nuestro agradecimiento por este apoyo y colaboración para esta sesión. Nuevamente a todos, nos pasamos un poco de tiempo, pero creo que el tema nos daba para seguir conversando y platicando. Queremos solamente en un minuto más darles como los anuncios más importantes. Número 1, gracias por habernos acompañado, por estar con nosotros como todos los miércoles. Recuerden, el próximo miércoles, justamente lo que hablaba Micaela de la importancia de la educación. Queremos el próximo miércoles cambiar el formato del iTalks a que sea un taller que les estaré impartiendo de cómo impulsar la carrera profesional y empresarial a través de la innovación, donde vamos a ver precisamente todo este tema de cómo se aplica tanto en la carrera como en la empresa y cómo poderlo hacer de una manera sistematizada y que nos ayude a generar justamente esto que hablamos hoy, una economía conductual basada en la innovación. Entonces, los esperamos próximo miércoles, igual, 9 de la mañana. Estaremos con ustedes impartiendo este taller. Estoy seguro que va a ser de mucho interés. Será igual 1 hora. 1 hora el próximo miércoles. También no olviden que estamos en este tema de profesionalizar a las personas que están interesadas ya en meterse en el tema de innovación. Aquí tenemos justamente una certificación que dentro de la Academia de Innovación de Virtual.Innova Lab Academy, que se lo están colocando en el chat o que seguramente ustedes también entraron desde ahí, van a poder tener más información sobre esta. Ya es un proceso de certificación que obtienes por parte del el Global Innovation Management Institute, de quien nosotros somos el Country Partner para México. Si estás interesado en esta certificación, comunícate con nosotros, ingresa ahí mismo dentro de la Academia de Innovación y encontrarás toda la información. Iniciamos el 16 de mayo y estamos con inscripciones abiertas, va a ser de manera virtual. Así es que a todos, muchas gracias por acompañarnos. No olviden, tenemos un grupo
donde estamos compartiendo información de innovación de diferentes temas. Seguramente puede ser de tu interés. No es un grupo para compartir más que cosas de innovación, así es que lo encontrarás muy interesante. Luis, ¿algún mensaje, algo antes de irnos? Pues ya dijiste todo, pero creo que valdría la pena también dar el comercial que estamos creando una plataforma para empezar a sembrar semillas sobre la nueva cultura empresarial mexicana que esté basada justo en innovación, en una ética empresarial y haciendo sinergia entre todos. Así es que no se pierdan en los canales de comunicación, tanto el correo, el WhatsApp, este tipo de iTalks, porque vamos a estar muy pronto compartiendo información de mucho valor para todos aquellos que están emprendiendo o que ya traen sus empresas y que deseen formar parte de este movimiento que vamos a crear de la nueva cultura empresarial mexicana, y con toda esta información que nos están compartiendo pues amigos, compañeros y colegas de Latinoamérica, a también tener una visión más global, y eso nos va a permitir pues permear este movimiento que estamos pretendiendo invitar a más comunidad, y pues por ahí nomás es aventar el anzuelo para que vayamos calentando motores y que la gente, por lo menos en la expectativa, pues nos vaya preguntando, vaya interactuando con nosotros, y que no se pierda de estos foros y espacios que estamos abriendo para hablar de innovación y de una nueva cultura empresarial. Muchas gracias, Luis. Y a todos, que tengan una excelente semana. Nos vemos próximo miércoles, 9 de la mañana.